Shalom nuevamente, saludos a queridos hermanos presentes y los que estarán escuchando a través de la grabación. Eh, Vamos a dar comienzo al tema de hoy, para el cual vamos a mostrar aquí la pantalla con un documento que ya hemos puesto. Y entonces vamos a acomodar el recuadro mío. Ok, ahí. Y ahí tenemos el tema de hoy, los 4 altares de Abraham. Los 4 altares de Abraham. Fíjense que ahí he puesto un mapita para ilustrar algo. Y algo que ya todos conocen, ¿verdad? Por eso les dije que este es un tema sencillo. Pero es bueno repasar ciertos detalles. Vemos acá, déjame ver si puedo mostrar, sí, el cursor, qué bien. En Ur de los Caldeos, que está por aquí, cerca, o casi, digamos, casi a la orilla del río Éufrates, ¿verdad? Todo esto es Babilonia, todo esto es Mesopotamia. Mesopotamia, que quiere decir la tierra entre dos ríos, que son el Éufrates y el Tigris. Por eso toda esa banda se llama Mesopotamia. Y de esa ciudad de Ur, que está ilustrada aquí con un punto, ¿no? Sube Abraham por eso, esa franja que se llama el creciente fértil, que es una más o menos la forma de una media luna, que sube acá, así, pasando por Siria o Aram, y después baja hasta la tierra de Canaán, ¿verdad? Que fue donde se desarrolló entonces la historia, la historia de Abraham y más tarde del pueblo de Israel, pero estamos hoy tocando el tema de Abraham. Ok, así que aquí tenemos en en esta misma página, este texto. Representan, o sea, estas etapas, estos altares de los cuales vamos a estudiar hoy, representan las etapas de la experiencia de Abraham, las etapas del crecimiento de Abraham, porque Abraham salió de una ciudad pagana. Abraham salió de una ciudad politeísta. Bueno, politeísta o enoteísta, ustedes saben la diferencia, ¿verdad? Politeísta es que se adora muchos dioses, enoteísta es que se adora, que se reconocen muchos dioses, pero se adora uno solo. Esos son los enoteístas. Es probable, según dicen los expertos, que Abraham perteneciera digamos, a esa rama de la población que eran no politeístas, sino enoteístas. O sea, que ellos reconocían otros dioses que existían, pero adoraban uno solo. En el caso de Abraham, a él adoraba solamente a Yahweh. Y había otros personajes paganos que vamos a ver en otros estudios quizás que eran así también. Melquisedec era uno, ¿verdad? Pero no entremos en lo de Melquisedec hoy porque se nos confunde el tema, pero otro día entramos en ese detalle. Ahora, aquí en este párrafo en Jacobo 3:23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Yahweh y se le contó por justicia, y lo llamaron amigo de Elohim. O sea que estos altares de los que estamos estudiando representan las etapas de experiencia y de crecimiento de Abraham en la fe, hasta llegar al cuarto altar, donde literalmente Elohim lo llama su amigo, el amigo de Elohim o amigo de Yahweh. Así que esta expresión, hermanos, que se le haya llamado amigo de Elohim, declara o muestra el nivel de fe que alcanzó Abraham, tan elevado y tan profundo, que nos habla de la confianza y el amor de Elohim en hasta ese hombre, hacia este hombre de fe, ¿verdad? Que era Abraham primero y después se llegó a ser Abraham. Así que llegó a ser, hermano, nada menos que amigo del creador del universo. Eso no es poca cosa. Eso no es categoría insignificante. ¿eh?
amigo del creador del universo, amigo de Elohim, el Todopoderoso, amigo de Yahweh. De ningún otro personaje que yo recuerde se ha dicho eso. Se ha dicho de otros que, por ejemplo, caminó Enoc con Elohim. Caminó otro Abraham mismo con Yahweh. Pero que yo recuerde, el único al que se le dice amigo de Elohim es a este hombre Abraham. Así que, hermanos, qué honor se puede comparar con este. Que Elohim mismo dé testimonio, ¿verdad?, de la amistad de un hombre con él, con el Creador. Por eso en Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, mi siervo Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahí está otro pasaje, Isaías 41:8. ¿Ok? Así que la amistad de Elohim con Abraham no fue algo que surgió así de la noche a la mañana. No fue algo que surgió de un día para otro. No fue algo que surgió por un levantar de manos. Oh, aquí estoy yo. No fue algo que surgió, digamos, de una simple oración, ¿verdad? No, hermanos. Esa amistad de Abraham con Elohim nació de muchos años de experiencia, muchos años de vivir y caminar por los caminos de Yahweh hasta que su vida fue perfeccionada en el, digamos, en el cuarto altar, ¿ok? Fue entonces, en el cuarto altar, que la amistad de Elohim con su siervo Abraham se estableció de manera completa. De manera que estos altares que vamos a mencionar en este día, determinan la travesía, la caminata de Abraham, ¿verdad? Nos habla de sus errores. No es exactamente los altares, pero me refiero a la historia de Abraham. Nos habla de sus errores, sus aprendizajes, sus experiencias buenas y malas, pero, pero al fin pudo llegar a donde él quería, que era llegar profundamente al corazón de Elohim, el Todopoderoso. Y lo logró, lo logró. Pero estos altares no solamente determinan las etapas del llamamiento y del crecimiento de Abraham. Los altares estaban identificados para recordar momentos específicos de su tiempo y de su aprendizaje. Así que vamos ahora a analizar así brevemente, no tanto analizar como mencionar brevemente los 4 altares que marcaron la vida de este gran hombre de Elohim, ¿verdad?, de Yahweh, y del cual podemos aprender mucho. El primer altar. Vamos entonces a la siguiente ilustración. El primer altar, ahí vemos una imagen, una ilustración simplemente de Abraham frente a un altar de piedras, ¿verdad?, como era la costumbre en aquellos tiempos, ofreciendo algún animal en sacrificio. Y en Génesis 12, versos 6 y 7, tenemos este pasaje. Abraham atravesó la tierra hasta el sitio de Shechem, en la encina de Moré. Los canaanitas estaban entonces en la tierra. Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, yo le asignaré esta tierra a tu linaje. Y él edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Ahí tenemos el primer altar. Este altar fue levantado ¿dónde? Este altar, el primero de los que vamos a mencionar, fue levantado entre Siquem y Moré. Ok. Siquem significa, según algunos, ¿verdad?, diccionarios, Siquem significa hombro o significa apoyo, más o menos, hombro o apoyo. Y Moré significa maestro. O sea, ya es bien conocida esa palabra, ¿verdad? Esto nos habla, hermanos, de que en los primeros días de nuestra caminata con Elohim, necesitamos, necesitamos Moré o Morim en plural. Necesitamos algún maestro que nos guíe, que nos ayude, que nos
aclare las cosas, ¿verdad? El camino. Necesitamos entonces que nos iluminen, o sea, nos digan las cosas que no sabemos, que nos enseñen, en otras palabras. Para eso es el maestro, ¿verdad? Para enseñar a sus discípulos. Así que este altar está asociado con la prueba de la obediencia. La obediencia que comenzó primero con salir de Ur de los Caldeos, dejar atrás su familia grande, porque Abraham salió con una familia, con un número grande de familiares, siervos, empleados de todas clases, una tribu prácticamente. Pero fuera de eso había otros familiares, y quizá una casa, una herencia. Él dejó atrás todo eso. Eso es parte de la renuncia. Parte de lo que hay que renunciar. En Génesis 1:12, en Génesis 12:1, dice: Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso fue la primera, digamos, el primer paso en el camino de obediencia de Abraham, ¿verdad? Entonces, el segundo paso es el segundo altar que vamos a ver ahora en la ilustración acá en la pantalla. Primero esa ilustración, ¿verdad? De Abraham otra vez al lado, o sea, otra pintura distinta de Abraham al lado de un altar con parte de su familia ahí y unos corderitos y demás. Los hermanos que están presentes en Zoom son los que mejor pueden apreciar, ¿verdad? Estos estudios porque pueden ver ahí en la pantalla las ilustraciones y los textos escritos. Los hermanos que están en TeamSpeak y en Partalk, pues también pueden apreciar el tema y ver los textos escritos allá en la pantalla. Lo único que uno puede ver es las ilustraciones, ¿verdad? Los cuadros, las imágenes que estamos mostrando. Bueno, el segundo altar, para eso tenemos, es el altar de oración, ¿ok? Génesis 13, 3 y 4. Y se trasladó por etapas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde había estado primeramente su carpa, entre Betel y Ai, el lugar del altar que él había edificado al principio, y allí Abraham invocó a Yahweh por nombre. Otras versiones dicen, allí invocó Abraham el nombre de Yahweh. ¿Okay? Es lo mismo, invocó el nombre de Yahweh. Y acá dice, invocó a Yahweh por nombre. Pero eh, esta manera de traducir me parece a mí un poquito más enfática que la otra. Invocó el nombre de Yahweh, que está bien. Pero cuando se dice invocó a Yahweh por nombre, se le da un énfasis especial a ese detalle. De que él invocó a Yahweh, pero no por un título. No lo llamó Adonai. Bueno, no digo que no usó esos títulos también, ¿verdad? Pero estoy refiriéndome a que en estas ocasiones especiales, él invocaba a Yahweh por su nombre. Sí, que no lo llamó Adonai, no lo llamó Hashem, no lo llamó Elohim, aunque en otros pasajes sí pudo haberlo llamado Elohim, etcétera. Pero en estos casos particulares, invocaba el nombre de Yahweh, hermanos. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de restaurar las raíces hebreas, ¿okay? Cuando digo nosotros me refiero a la Asamblea de Yahweh Internacional y otras, y la Escuela Hebraica también. Cuando hablamos de restaurar las raíces hebreas, no estamos hablando de restaurar las costumbres judías, ni las tradiciones judías, ni las enseñanzas judías del Talmud. Nada que ver con eso. ¿Ok? Restaurar las raíces hebreas de la fe significa básicamente restaurar la fe de Abraham, la adoración de Abraham, la manera de adorar de Abraham, la fe y la confianza y las enseñanzas de Abraham, porque no solamente con palabras se enseña, sino también con el ejemplo, ¿verdad? Y la enseñanza incluye lo bueno y lo malo, obvio, porque también Abraham cometió errores, ¿verdad? Pero de eso aprendemos también. Ahora, estamos aquí en el segundo altar y quiero hacer notar que este altar fue levantado, dice el texto, entre Betel y Ai. Segundo altar. Ok, ahora, perdón. Betel, ya ustedes saben, significa casa de él. O sea, él es la forma corta del título Elohim. ¿Ok? Elohim es la forma larga
plural de excelencia y él es la forma singular y más breve. Este altar entonces estaba entre Betel, que significa la casa de Elohim, y Ai, otra ciudad, se llamaba Ai, que significa vanidad, según algunos diccionarios de las escrituras. Así que esto nos habla de cierta mezcolanza, ¿verdad? ¿Por qué? Fue el tiempo cuando Abraham bajó a Egipto, ¿cierto? En este tiempo fue cuando bajó a Egipto y trajo de Egipto, cuando regresó a la tierra de Canaán, dos problemas grandes. ¿Ok? Dos problemas grandes para él. Uno, las riquezas, aumentó las riquezas grandemente. Hay un problemita. Y te dirá, pero para mí las riquezas no son problemas. Para algunas personas sí son problemas. Para otros no. Pero para él fue probablemente un problema. Ahora, el peor problema fue el otro. Que trajo de Egipto a la sierva Agar. Ahí empezó el problema grande. Que después ya ustedes saben cómo se desarrolló, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles, porque eso no es parte del tema exactamente, pero ustedes saben bien los problemas que causó el hecho de que Abraham hubiera traído esa sierva Hagar de allá de Egipto y cuando, ¿verdad? Después la tomó de concubina y por ahí la historia es larga y compleja y triste y alegre a la vez, dependiendo, ¿no? Bueno, la cosa es que este altar está asociado con la prueba de los motivos de su corazón. Podemos definirlo de esa manera. Este altar, el segundo altar, está asociado con la prueba de los motivos de su corazón, de Abraham. En Génesis 13:9 dice, déjame ver si lo tenemos acá en la pantalla, me parece que no. No, eso no está en la pantalla, pero lo tengo acá en mis notas, que en Génesis 13:9 dice también, no está todo el país delante de ti. Es Abraham hablándole a Lot, ¿verdad? Su sobrino. No está todo el país delante de ti. Separémonos. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Hermanos, eso de izquierda y derecha, ese es un paréntesis que voy a hacer. Eso de izquierda y derecha en la Biblia, en las escrituras hebreas, tiene que ver con la orientación que los antiguos daban al mundo. O sea, vamos a decirlo de otra manera. Los antiguos consideraban el norte como la izquierda y el sur como la derecha. ¿Por qué? Porque se ubicaban siempre mirando hacia el este. Por el este salía el sol y otra serie de cosas, ¿verdad? El este, la importancia del oriente o el este siempre ha sido grande a través de toda la historia. Entonces la humanidad o la gente se ubicaba como mirando hacia el este. Y si usted ahora mismo hace esto y se pone mirando hacia el este, que es de donde sale el sol, entonces, ¿qué le queda a la izquierda? El norte. ¿Qué le queda a la derecha? El sur. Por lo tanto, lo que está diciéndole Abraham a Lot es, vamos a separarnos. Si tú te diriges al norte, yo me dirijo al sur. Y si tú vas al sur, entonces yo voy al norte. Más o menos eso salía en el lenguaje moderno, ¿verdad? Pero en tiempo antiguo, pues se decía así, la izquierda, el norte y la derecha para el sur. Muy bien, pasamos al tercer altar. Vamos a pasar la otra lámina. Y otra vez, otra pintura. ¿Verdad? Son pinturas. Obviamente, imposible que fueran fotografías. Son pinturas hechas por maestros, ¿verdad? En el arte de pintar, que simplemente ilustra otra etapa, otra ocasión en que Abraham edificó un altar. Y aquí tenemos en esa ilustración a Abraham con su familia más cercana, porque su familia extendida era bien grande, ustedes lo saben. Pero había cierto número de personas que eran su familia cercana. Y dice aquí, vamos a ver el texto ahora. El tercer altar es el altar de comunión, ¿ok?
En Génesis 13:18 tenemos que dice, y Abraham mudó su carpa y vino a vivir en la encina de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahweh. Ahí está. ¿Qué significa Mamre? Significa hombría, más o menos, hombría, hombre. Y que está junto a Hebrón, y Hebrón significa sociedad o amistad. Así que, y además que edificó allí un altar. Esto es interesante porque yo siempre he dicho, o sea, le he dicho muchas veces a mis hermanos, que esos sacrificios que se hacían antiguamente no eran simplemente por hacer un sacrificio al estilo del holocausto, ¿verdad? Que lo ponían al fuego y lo quemaban delante de Yahweh completamente. No, estos sacrificios antiguos, especialmente los tiempos de Abraham, eran fiestas, eran, como dirían, banquetes que se preparaban para toda la familia. O sea, se hacía un sacrificio, se presentaba a Yahweh ese sacrificio, pero luego se comían el cordero o el animal que sea, ¿verdad? Y eso hacía había una fiesta ahí de la familia. Por lo tanto, tiene mucho sentido esto que acabamos de definir aquí, que Hebrón significa sociedad y o amistad. De manera que esos sacrificios, esos banquetes religiosos, cultuales, como dicen los teólogos, esos banquetes cultuales que solía hacer Abraham con su familia, era un medio, además de la cuestión de la adoración, era un medio de fomentar la amistad. ¿Okay? La amistad por medio de la sociedad, o sea, de asociarse, por medio de la asociación de unos con otros y participar juntos en comer juntos. Interesante, porque eso aplica a todos los tiempos, hermanos. Eso hay que restaurarlo también, ¿verdad? No me refiero, cuando digo restaurarlo, no me refiero a que tenemos que hacer sacrificios de animales como antes. No, no es a ese punto que me refiero. Porque ya sabemos que eso no es necesario ahora y además no es la costumbre, ni siquiera de los judíos. Si no me refiero al comer juntos. He participado en algunos grupos, asambleas y congregaciones donde eso se acostumbra y es precioso. Aquí cerca de nosotros tenemos una en Aguada que todos los sábados, cada Shabbat, después de los estudios de la mañana, allí mismo se reúnen, ya tienen comida preparada y se reúnen en el comedor que queda contiguo al salón grande y allí comen juntos y beben, ¿verdad? Y conversan. Y es una socialización preciosa, preciosa. Y amistad encantadora. Y así también en otros lugares, ¿verdad? Cuando estábamos mi esposa y yo y mis hijos en Pensilvania, asistíamos a una asamblea de Yahweh en un sitio que se llamaba Freistown, un pueblito que se llama Freistown, y allá había una asamblea de Yahweh preciosa, de una manera, o sea, en todo, no encuentro palabras para describir esa asamblea. Hermosísima en la amistad, en el amor, en la enseñanza, en todo. Y aquellos eran mis primeros años en la Asamblea de Yahweh. Y esa gente iba o sea, preparaban un almuerzo, mejor dicho, lo traían de su casa, cada cual, su almuerzo, pero se reunían allí en las mesas a comer juntos. Y si ellos veían que alguien no trajo comida, otros le daban comida. Y los que traían mucha comida compartían con los que traían menos o poca o ninguna comida, ¿verdad? Porque siempre alguno no traía nada porque no podía. Pues eso no es solamente socialización, sino eso es compartimiento de amor, compartir amor. Eso es precioso, es importante restaurarlo también. Claro, no siempre se puede, ¿verdad? Dependiendo de la situación del grupo o de la congregación, pero eso se puede lograr mayormente en las fiestas. Para eso es que celebramos las fiestas de Yahweh, entre otras cosas, ¿verdad? Son memoriales de algo, pero aparte de eso, son una manera de socializar con los nuestros, con nuestros hermanos, de comer juntos y en algunos casos danzar juntos, porque algunos grupos acostumbran danzar, otros no, y conversar y hacer de todo y adorar juntos sobre todas las cosas. ¿Ok? Así que este fue el altar levantado en Hebrón,
que significa estable, firmeza, ya habíamos mencionado esa parte. Y esto nos habla de que a estas alturas Abraham había logrado establecer un grado de fe bien firme, bien estable. ¿Okay? Este altar está asociado con la prueba de la fe, asociado con la prueba de la fe. Génesis 17:1, que lo tengo acá anotado, dice, cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se le apareció y le dijo, yo soy El Shaddai, que significa el poderoso omnipotente. Camina mis caminos y sé sin tacha. Wow. Entonces yo lo llamaría el altar del desafío, el altar del reto. Es cuando recibe ese reto grande, camina en mis caminos y sé sin tacha. Hermano, ¿qué clase de meta? ¿Qué clase de objetivo le presenta el Padre a este hombre? Sé sin tacha. También en español se dice intachable. ¿Okay? ¿Qué es lo que a veces se traduce perfecto? A veces en algunas versiones lo traducen como perfecto, sé perfecto. Pero claro, ser perfecto no significa ser, digamos, una persona que nunca peca, que nunca comete errores. Eso no es la perfección bíblica. La perfección bíblica es ser una persona íntegra. O sea, la perfección en las escrituras hebreas implica que se es una persona íntegra, cabal, intachable. ¿Eh? Y aún eso es en términos generales, porque en términos absolutos, pues sabemos que esa meta es muy alta, ¿verdad? Para nosotros. Pero bueno, pasamos al cuarto altar. Entonces vamos a la próxima ilustración acá y vemos otra vez una pintura preciosa ahí de Abraham con su hijo Isaac atado sobre un altar de piedra, ¿verdad? Porque recibió una orden de hacer eso, listo para sacrificar a su hijo, inmolarlo como un holocausto, ¿verdad? Y presentarlo delante de Yahweh. Vamos a leer el texto. Este es el altar del sacrificio. Dice Génesis 22, 9 al 10. Llegaron al lugar que Elohim le había indicado. Abraham edificó allí un altar, bajó la leña, ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña, y Abraham tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Hermanos, qué escena terrible, qué escena terrible, tremenda. Por eso los que tienen la oportunidad de mirar esa lámina que he puesto acá, yo noto en esa lámina como un sentimiento extraño de, no sé cómo describirlo, un sentimiento como de agonía, de parte de Abraham me refiero, ¿no? Que estaba dispuesto con el cuchillo a sacrificar a su hijo, pero a la misma vez estaba pasando un momento de agonía. Y no lo dudo ni lo culpo de que así fuera, porque imagínense lo que iba a hacer, sacrificar a su propio hijo. Bueno, pues eso es el altar del sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Si él no mató a su hijo. ¿Eh? ¿Ustedes no creen que fue un sacrificio para Abraham? Tan siquiera intentar matar a su hijo. O sea, hay que verlo de dos maneras. Era el altar donde se iba a sacrificar la vida de Isaac. Ok, pero eso no sucedió. Pero lo otro sí sucedió. Que todo ese proceso, y se refleja esto que estoy diciendo, me parece que se refleja en esa pintura que estamos mirando acá en la pantalla. Ese proceso todo, hasta el último momento, cuando él levanta el cuchillo, ¿verdad? Para sacrificar a su hijo. Ese fue un proceso de agonía. Tiene que haber sido una agonía bárbara que estaba pasando ese hombre, aunque estaba actuando y haciendo lo que se le mandó a hacer. ¿Ok? Y dice aquí, bueno, ya leímos el texto. Ahora vamos a mencionar que moría, algunas Biblias
Algunas traducciones de la Biblia lo traducen Moría, el nombre del monte. Otras lo traducen Moriah. Y como quiera, mucha gente lo llama Moria. Así que tiene tres acentuaciones, ¿verdad? Pero como quiera que se acentúe, pues básicamente significa lo mismo. Moría significa el escogido de Yah, o sea, el escogido de Yahweh. En este altar fue, y se refiere al monte, ¿sabe? Ese monte fue escogido de Yahweh. Y la historia es larga. Si fuéramos a decir cómo se demuestra eso, que ese altar fue escogido, digo, ese monte fue escogido de Yahweh, hay mucha historia. Finalmente, el templo de Salomón, el templo de Yahweh, mejor dicho, edificado por Salomón, tiene mucho que ver con esto. Así que en ese altar fue, hermanos, donde Abraham llegó al nivel más alto en su escalón, en su escalera, por decirlo de alguna manera, espiritual. O llegó al nivel más profundo en su camino o en su caminar con Elohim, en su caminar con Yahweh. Ahí alcanzó el nivel más alto en este altar, hermano, fue donde Abraham fue llamado amigo de Elohim. No me refiero de que eso sucedió ahí en ese altar, sino me refiero con esa experiencia. Habiendo pasado esa experiencia de lo que se narra en esta parte cuando hablamos del cuarto altar, en esa experiencia es cuando cualifica o califica a Abraham para ser llamado amigo de Elohim, ¿verdad? O amigo de Yahweh. Y se cumplió. Aquí tenemos, aparte de lo que ya tenemos en la pantalla, déjame ver si leemos primero lo que tenemos en la pantalla. Ok, creí que lo habíamos leído. Llegaron al lugar que a Elohim le habían indicado. Sí, yo lo había leído, pero no lo mostraba en la pantalla. Abraham edificó allí un altar bajo la leña. Bajó la leña, ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y Abraham tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Sí, disculpen que lo había leído ya, sí, pero no lo había mostrado en la pantalla por equivocación. Así que hay otro pasaje en Jacobo 3:23. Y alguien dirá, ¿quién es Jacobo? Bueno, es Santiago, ¿verdad? Conocido como Santiago, pero ese nombre es equivocado. Ni siquiera en griego se llama Santiago. En griego dice Jacobos, que viene del hebreo Jacob. Y cuando se españoliza ese nombre, ese es un paréntesis, y cuando se españoliza ese nombre, pues se puede decir Jacobo. Capítulo 2, verso 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Yahweh y se le contó por justicia y lo llamaron amigo de Elohim. Así que este altar está relacionado con la amistad, en primer lugar, bueno, y también con el amor, ¿verdad? Que es la cuarta prueba en los cuatro altares que estamos mencionando, es la prueba del sacrificio, pero también es la prueba de la amistad y del amor. ¿Ok? En estos cuatro altares podemos ver todo el desarrollo, como decía antes, y la caminata, el proceso de vivir y de caminar con el Todopoderoso, de uno de los hombres más insignes, más emblemáticos de toda la Biblia, de las Escrituras Sagradas. ¿Ok? A través de este estudio, hermanos, nos damos cuenta de que la fe no es algo prefabricado, ¿sabes? No nacemos con fe. Interesante. Nacemos con las cualidades de raciocinio y de muchísimas cualidades que tiene el ser humano, pero no nacemos con fe. Usted dice, pero ¿cómo es eso? Bueno, es sencillo. La fe es algo de, de dos caminos. La fe se adquiere con la experiencia y también la fe la da el Todopoderoso, la pone en nuestro corazón. Hay dos digamos, una fórmula doble ahí, ¿verdad? Pero no es prefabricada, no nacemos con ella, con la fe, sino que es algo, una cualidad que se desarrolla paulatinamente a través de la vida del hombre y a través del caminar
con Elohim. Y eso puede tener muchas fases, ¿verdad? Puede aplicarse a muchas cosas, de muchas maneras. Pero bueno, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo podemos resumir esto que estoy diciendo? Bueno, hermano, a través de sus padecimientos. Así que cuando usted esté padeciendo algo, algún sufrimiento, piense en esto. La fe se adquiere, entre otras cosas, por los padecimientos, mediante los padecimientos, mediante cometer errores. Usted dice, ¿cómo? Sí, cometer errores nos ayuda. No es que sea bueno cometer errores, pero nos ayuda a darnos cuenta de cómo somos y quiénes somos y cuánto necesitamos aprender. y, y el aprendizaje, ¿verdad? También a través del aprendizaje, porque no conocemos todas las cosas, pues necesitamos aprender de todo, pero digamos en este caso de las cosas espirituales, de las Sagradas Escrituras, etcétera, ¿ok? Y sobre todo de su caminata espiritual. La caminata espiritual es algo que todos nosotros hemos, ¿cómo diríamos? Hemos iniciado alguna vez, ¿ok? La caminata espiritual es algo en la que todos nosotros estamos ahora mismo. Unos van adelante, otros van más atrás, pero todos vamos caminando por ahí por la vida, ¿verdad? La diferencia es que algunos caminan solos y otros caminan con malas amistades y otros caminan con Elohim, el Todopoderoso, el Padre Celestial, el Creador, Yahweh. Esa es la diferencia. Todos caminamos por la vida, todos aprendemos cosas, todos tenemos experiencias y tenemos padecimientos y sufrimientos, pero los que mejor salen, los que más logran, son los que caminan con Elohim, con Yahweh. Porque estos, aunque pasen por los mismos sufrimientos de aquellos, van a ver la vida de una manera diferente. Y el resultado final de su sufrimiento va a ser diferente. Va a ser acorde con la voluntad de Yahweh, el Todopoderoso. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llega mi, digamos, reflexión sobre los 4 altares de Abraham. Ahora, después que concluya la grabación, los hermanos acá presentes en vivo, ¿verdad? Los que están acá en vivo conmigo, pues podemos entrar en una sesión de comentarios, de aportaciones de ellos o de preguntas. Y eso es una dinámica que vamos a estar haciendo a menudo. Por eso invito a los hermanos que nos están viendo en la grabación que vengan a las transmisiones en vivo los viernes en la noche, 7:30 de la noche, hora de Puerto Rico. Que vengan acá y compartan con nosotros en vivo, ¿verdad? Estos estudios y después del estudio, después de la clase, pueden ustedes compartir también sus ideas, sus pensamientos, sus preguntas. Y eso es importante, hermanos. Y los que me están escuchando y que no saben cómo hacerlo, pues escríbanme a hebraica@gmail.com, ¿verdad? Recordando que hebraica empieza con H, hebraica@gmail.com. Si me escriben, los que no saben, no han llegado acá todavía y no saben cómo hacerlo, pues yo les explico. Y entonces pueden agregarse acá a este grupo precioso de estudiantes de las Escrituras en la escuela hebraica. Bueno, pues para todos los que nos escuchan a través de la grabación, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Entonces, la semana que viene estaremos con ustedes nuevamente en algún otro tema, alguna otra consideración de algún tema. Y hasta entonces me despido de ustedes. Shalom.